Hola en conjunto, soy Carlos Magallanes, estamos en el curso de Fisiología del Ejercicio y comenzamos con la unidad 8, que es la última unidad que vamos a ver en este curso, o sea, en esta edición del curso. La unidad 8 es esa que aparece ahí en el nombre: regulación de líquidos y electrolitos y equilibrio ácido-base durante la actividad física. De la misma manera que lo hicimos o lo venimos haciendo en las 3 últimas unidades, estamos destinando apenas una semana a estas unidades, por lo tanto vamos a hacer o seguir siendo particularmente breves, recordando que los videos son solamente introducción a los temas. De hecho, el aparato urinario no lo vamos a desarrollar aquí, o sea, sí sería muy aconsejable, muy conveniente que fueran a leer algo, tanto en los libros de Fisiología del Ejercicio, aunque si pudieran, algún en el Tórtora, por ejemplo, algún libro de Anatomía, Fisiología Básica, mejor aún porque los libros de Fisiología del Ejercicio suelen no abordar esa parte de anatomía y fisiología básica, ¿no? Entonces, bien, aquí no vamos a hablar nada, porque no, sí, como tenemos muy poquito tiempo, nos llevaría demasiado tiempo intentar, por más que fuera de manera superficial, abordar esta parte. Entonces, sí aconsejamos, si bien no lo vamos a preguntar en las evaluaciones, creo que ayudaría mucho para el aprendizaje, sí, tener unos conocimientos, aunque sean básicos, de anatomía y fisiología renal. En cuanto a las funciones, simplemente mencionar que los riñones tienen un montón de funciones, y aquí simplemente me limité a listarlas, ¿no? Regulación de la composición iónica de la sangre, regulación del volumen y la presión de la sangre, regulación del pH sanguíneo. De hecho, más adelante vamos a hacer mención alguna de estas cosas. Por ejemplo, la regulación del pH sanguíneo, vamos a mencionar el papel, sí, que cumplen los riñones, que aunque, como vamos a ver después, durante el ejercicio, los riñones, si bien juegan un papel, no es de lo más importante. Hay otros sistemas de la regulación del pH que durante el ejercicio son más importantes. Bueno, regulación de la osmolaridad de la sangre, regulación de la glucosa sanguínea, producción de hormonas y excreción de desechos. Entonces, simplemente para listar que hay un montón de funciones importantísimas que desempeñan los riñones. Ahora sí, yendo un poquito a la primera parte, vamos a desarrollar, a exponer sobre la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, y la segunda parte próxima, en un segundo, tercero, no sé cuántos videos vamos a grabar. Espero que no sean muchos, pero siempre me alargo más de lo que pienso, entonces a medida que vayan pasando los minutos lo voy a cortar, pero vamos a arrancar con la parte de regulación hidroelectrolítica y luego pasar a la regulación ácido-base. Entonces, bueno, a modo introductorio, recordar que nuestro cuerpo está formado principalmente por agua, ¿no? Entonces, bueno, acá en este esquema está mostrando que una persona adulta, hombres y mujer, una pequeña diferencia, fundamentalmente debido a que la mujer suele poseer un porcentaje de graso mayor que el hombre, pero bueno, fundamentalmente estamos constituidos por agua, ¿no? Entonces, en términos medios, una persona adulta, hombre-mujer, pequeña diferencia como aparece ahí, pero bueno, en el caso del hombre, 60% de agua, de líquidos, de fluidos, la mujer un poquito menos, y el resto es componentes sólidos. Obviamente que esto varía en función de la composición corporal de la persona. También hay diferencias, niños y adultos. Los niños poseen un porcentaje de líquidos, de fluidos mayor que la persona adulta, y el adulto mayor menor que la persona adulta. Entonces esto varía a lo largo de la vida, pero bueno, lo importante acá, o lo que lo que queremos destacar aquí, es que estamos formados por líquidos fundamentalmente. De esa cantidad de líquidos, en este caso 60% de la masa corporal en forma
de fluidos, la gran mayoría, en este caso 2/3 partes aproximadamente, está dentro de la célula, es el líquido, en el caso que forma parte de lo que es el plasma de la célula, ¿no? El citoplasma. Y la restante parte, o sea, 1/3, 1/3 parte, está fuera de la célula, componiendo lo que es el agua, el fluido extracelular. Y a su vez, de ese contenido de fluido extracelular, la gran mayoría está formando parte de el espacio intersticial, o sea, solamente, y ahí aparece aproximadamente también, 20% forma el plasma, ¿no? Es que quizás a veces, esto para señalar o destacar que a veces pensamos que, bueno, nuestro líquido no es que esté pasando por los vasos sanguíneos, la sangre que bombea el corazón, eso es una pequeña parte del agua corporal total. Entonces, bueno, eso es para destacar con este esquema. Lo otro también a destacar con este segundo esquema es que, bueno, si estamos en equilibrio eh, hidro, de agua, en este caso, no solo hidroelectrolítico, pero en este caso de agua, el agua ingerida y el agua, o sea, el agua ganada o ingerida tiene que ser igual al agua perdida o excretada, ¿no? Entonces, del agua ingerida, la gran mayoría la ingerimos con líquidos. Otra parte, pero no despreciable, obviamente con los alimentos, ¿no? Obviamente dependiendo del tipo de alimentos que comemos. Hay alimentos como, no sé, frutas y demás, tienen un contenido mayor de líquido que otros, por ejemplo, no sé, carnes y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, una parte o la mayor parte con bebidas y otra parte con los alimentos, y hay una pequeña agua que es producida por nuestro organismo, ¿no? En los procesos metabólicos. Recordamos que cuando, por ejemplo, hace el metabolismo oxidativo que ocurre en la mitocondria, como productos finales en la producción de energía, ATP, es CO2 y agua, ¿no? Esta agua es agua metabólica, y bueno, también nuestro organismo está produciendo agua. Y en el agua perdida es principalmente por los riñones, que perdemos el agua con la orina, también, y obviamente dependiendo verano-invierno, si hago más o menos ejercicios, pero por la sudoración o perspiración, en el caso a través de la piel, una parte a través de los pulmones, o sea, en la exhalación del aire en forma de vapor de agua, y parte en las heces o feces también. Una parte pequeña va en las feces. Bien, estos esquemas son un poco para llamar la atención a algunos conceptos. Entonces acá es otro esquema mostrando, bueno, que de la cantidad de agua en una persona de 70 kilos, recordemos que habíamos puesto recién que aproximadamente 60% es en forma de agua, entonces 70 kilos, 60% de 70 sería 42 kilos, en este caso 42 litros de agua, densidad del agua 1, 42 litros, y bueno, ¿cómo están distribuidos esos líquidos? También habíamos visto que aproximadamente 2/3 partes en forma en la célula y el resto fuera de la célula. En términos promedios aparecen ahí esos valores, esos 42 litros aproximadamente, bueno, 25 en las células y el resto, en este caso 17, lo que sería el componente extracelular. ¿Ok? Y bueno, esto es para mostrar que, bueno, imaginemos que hacemos, no sé, ejercicio, sudamos 2 litros y bueno, y perdemos. Entonces lo que está mostrando aquí, para llamar la atención, que no es cuando perdemos 2 litros, por ejemplo, de sudoración, no es que perdimos esos 2 litros de plasma, ¿no? Entonces es un poco eso para llamar la atención. No es que, bueno, sudamos 2 litros y perdimos 2 litros de plasma, no. Como está mostrando ahí, de ese líquido perdido, la gran mayoría viene de las células, ¿no? Como dice, de los 2 litros, 1,2 litros vienen de las células del cuerpo en general. Y la otra parte, el componente extracelular,
que recordamos que está parte del plasma y parte del tejido intersticial entre las células, ¿no? Y de plasma obviamente perdemos, como ahí es representado, tipo 200 mililitros, 0,2 litros, entonces simplemente para decir que de 2 litros, por ejemplo, en este caso que perdemos, aproximadamente 10% es que disminuimos el volumen plasmático, ¿no? Es que perdimos 2 litros. Entonces, ese es lo que la idea de llamar la atención aquí. Y lo otro, también llamar la atención aquí, es que imaginemos que ahora ingerimos agua, nos hidratamos, perdimos 2 litros, imaginemos que repusimos los 2 litros de agua, tomamos 2 litros de agua. Y como estamos intentamos mostrar ahí, es que repusimos 2 litros de agua, pero una parte, o sea, en este caso 36%, imagínense una tercera parte, la perdemos a través de la orina, o sea, vamos al baño, obvio, ¿no? Vamos al baño, orinamos, entonces no estamos completamente hidratados. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta cuando nos hidratamos es que vamos a tener que ingerir más líquido que lo que perdemos cuando lo valoramos a través del peso que perdimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo en lo que es la hidratación o rehidratación luego del ejercicio que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay estrategias mejores para rehidratarse, no simplemente beber, perdí 2 kilos, 2 kilos, bebo 2 litros y pronto, o 3 litros como para compensar, sino hay maneras más eficientes, pero bueno, llama la atención de eso. Y la otra cosa, llamar la atención, también a veces hay algunas, capaz que eh, mal concepciones o creencias, un poco la idea es que esto es verdad, la cafeína, creo que todos hemos escuchado y sabemos por experiencia propia que cuando café, mucho café o bebidas cafeinadas, ¿no? Bebidas, por ejemplo, no sé, colas que tengan Coca-Cola y demás, que tengan cafeína, la cafeína aumenta la diuresis, vamos al baño más seguido. Pero existe también un efecto del mate también, ¿no? Un efecto adaptativo, cuando si no estamos, una persona que no esté acostumbrada a tomar café, por ejemplo, cafeína, va un día, toma café y eventualmente va al baño bastante rápido. En cambio, la persona que está adaptada, acostumbrada a consumir cafeína, el efecto ese de ir al baño, de diuresis, es mucho menor. Entonces, lo que está mostrando este estudio aquí es que distintas soluciones hidratantes, bueno, o distintas soluciones. Entonces, en este caso está una bebida deportiva, en el caso ahí a la izquierda, donde estoy mostrando con el cursor, luego el agua en la columna del medio, y la tercera sería, perdón, dije al revés. La primera es una Coca-Cola dietética, la Diet Coke, ahora creo que no existe más, en comparación está la Light y la Zero, en el caso de la Coca-Cola, pero esa es la de la izquierda. En el medio agua y en la derecha una solución isotónica, una bebida deportiva. Entonces lo que muestra acá es que sí, ahí está mostrado, que hay diferencias, o sea, de la cantidad que ingiero cuando ingiero agua en el medio, de la cantidad ingerida, 64% la retengo, el resto la elimino por orina. En cambio, cuando una bebida deportiva retengo un poco más, bueno, porque tiene solutos también, glucosa, sales y demás, y ayuda a una mayor retención, y bueno, es un poco mejor. Y lo que vemos ahí en la bebida con cafeína, en este caso la Coca-Cola Diet, retenemos menos que obviamente que la bebida deportiva, menos que el agua, pero la idea acá es que no es que nos deshidratamos, porque a veces se escucha por ahí que no, que si nos hidratamos, no sé, con mate o tomamos café o una vez, todavía nos deshidratamos más. No es así, nos hidratamos y nos podemos hidratar bien. No es tan bueno como de repente el agua o como una bebida deportiva, pero nos podemos hidratar, y más todavía cuando estamos adaptados y acostumbrados a beber este tipo de bebidas. Esto, entonces, para decir es que el mate, en este caso en Uruguay es muy común, las personas que toman mate, digo, se están hidratando, entonces no es que se están deshidratando como a veces se escucha. Entonces es simplemente para destacar eso de ahí.
Bien. Y esto o sea, la deshidratación, que bueno, cuando hacemos ejercicio físico, una de las cosas que tenemos que intentar evitar es la deshidratación. Entonces, con esto de la deshidratación, es usual medirlo en forma de o sea, cuánto nos deshidratamos en función del peso corporal, ¿no? Entonces, cuánto líquido perdimos en función de nuestro peso corporal. Entonces, con una deshidratación de repente de 1 o 2%, empezamos a tener sed, empieza a alterarse la termorregulación y eventualmente empieza a afectar el rendimiento, ¿no? Y cuanto más nos deshidratamos, los síntomas y signos y síntomas son más fuertes, ¿no? Entonces 2-3%, mucha sed, pérdida de apetito, bla, bla, y obviamente con una deshidratación muy importante que supera esto. Hay variaciones individuales importantes, pero con una deshidratación muy importante podemos morirnos, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿no? Esto según ahí como dice en la parte que está señalada ahí en azul, 1 o 2% es el umbral de sensación de sed. Esto también, si bien obviamente que cuando nos hidratamos en algún momento vamos a tener sed, hay diferencias bastante importantes en personas que apenas se deshidratan un poquito, digamos 0,5%, o sea, sí, 0,5% del peso corporal, o sea, es de deshidratación o 1% y manifiestan sed. Otras personas que necesitan perder más, de repente 1,5%, 2% para tener sed. Entonces, hay diferencias individuales. Y hay una pregunta que no es para abordar ahora, pero nos podríamos hacer, y de hecho hay estudios al respecto, es que si es la deshidratación lo que hace disminuir el rendimiento o es la sed. Entonces, bueno, esto es, por ahí en el reducido podemos hablar un poquito para entendernos, pero bueno, hay controversia en eso. Es decir, si la persona está, digamos, dos personas, por poner el ejemplo, 1% deshidratados, pero una tiene sed y la otra no tiene sed. ¿Las dos personas disminuyen el rendimiento o solo aquella que tiene sed? Entonces, bueno, por ahí sería un poco. Si la idea es que es la deshidratación que disminuye el rendimiento, bueno, digamos, sí, las dos disminuyen el rendimiento. Y bueno, y ahí las estrategias de hidratación estarían focalizadas a que la persona no se deshidrate, no pierda peso. Si en cambio es la sed, por ahí mientras se deshidrate y no tenga sed, no nos preocuparía. Y bueno, y ahí en el caso de la estrategia para hidratarse, por ejemplo, en una maratón, sería eventualmente, bueno, perder todo el peso que puedas mientras no tengas sed, porque con menos peso transporto menos peso y por ahí rindo más porque tengo que andar transportando 42 kilómetros un poquito de menos peso. Entonces, bueno, tiene implicaciones también prácticas esta cuestión. Bien, independientemente de este detalle, cuanto más nos deshidratamos, el rendimiento va disminuyendo. Eventualmente, o sea, cuando nos hidratamos, digamos, más del 2% del peso corporal, vamos a tener siempre sed, ¿no? Y a mayor, independiente de sed o deshidratación, que obviamente van paralelos, a mayor deshidratación, menor rendimiento. O sea, disminuimos el rendimiento. Y esto es un poco algún dato de lo mismo. En este caso, los circulitos, los puntitos oscuros, es la persona, o digo, en estado de deshidratación, y los puntitos ahí, los circulitos no rellenos, es la misma persona bien hidratada. Entonces, lo que muestra aquí, en el cuadro de arriba, es la temperatura corporal, perdón, eso abajo, la temperatura corporal en la parte de abajo del esquema, y en la parte de arriba muestra la frecuencia cardíaca a medida que aumenta la duración del ejercicio. Entonces, lo que vemos en el cuadro de abajo, que la persona cuando está deshidratada, su temperatura corporal aumenta más que cuando durante el transcurso del tiempo de ejercicio, que cuando está bien hidratada. Y similar en el caso de la frecuencia cardíaca. La persona que está bien hidratada, su frecuencia cardíaca se mantiene más baja que cuando la persona no está bien hidratada. Entonces, esto
es un indicador un poco de lo que vimos, ¿no? El rendimiento también se ve afectado, el corazón tiene que trabajar más para latir, para hacer, aumentar la frecuencia cardíaca y demás. Y esto también es un poco más de lo mismo, creo que esto lo hablamos cuando vimos cardiovascular, lo que se le llama la deriva cardíaca, que para mantener el mismo gasto cardíaco, que es la parte de arriba de la gráfica, a medida que me estoy deshidratando y por lo tanto baja también, como habíamos visto, baja el plasma, baja el volumen sanguíneo, por lo tanto va disminuyendo el volumen sistólico para poder o conseguir mantener el mismo gasto cardíaco. Si baja el volumen sistólico, voy a tener que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Recordamos que el gasto cardíaco es el producto por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, si va disminuyendo el volumen sistólico, voy a tener que aumentar la frecuencia cardíaca para compensar y poder mantener ese mismo gasto cardíaco. Bien, pérdida de sales y líquidos en el sudor. Acá también son los esquemas están puestos más que nada para llamar la atención para algunos puntos claves, ¿no? Y esto es para llamar la atención o destacar los electrolíticos, los electrolitos contenidos en el sudor. Y son varios, ¿no? Sodio, cloro, potasio, magnesio, pero los principales, y si vemos la cantidad ahí, de los principales, los que se presentan en mayor cantidad en el sudor, es la sal común, es el sodio y el cloro. También potasio, magnesio, un poquito de calcio también se puede encontrar. Bueno, y otros también, de repente lactato también se puede encontrar lactato en el sudor y más se encuentran otras cosas, no. Pero de electrolitos, estos son los principales, bueno, quizás podríamos poner ahí también el calcio. Pero en cantidades mayores, reitero, es sodio y cloro. ¿Ok? Eso es lo para destacar aquí. Otra cosa que no nos vamos a detener demasiado, nuestro organismo puede adaptarse a perder menos sodio y menos cloro. Eso se consigue, por ejemplo, con el entrenamiento, con la aclimatación al calor y demás. Hay procesos, hay hormonas de por medio que actúan, por ejemplo, a nivel renal y también actúan en las glándulas sudoríparas, reteniendo o disminuyendo la excreción de sodio y cloro, por ejemplo. Pero no son, o sea, no tenemos mecanismos como así los tenemos para esto, para ser eficientes reteniendo, por ejemplo, potasio, magnesio, calcio. Entonces, en ese sentido, perdemos mucho menos ya, de hecho, pero en sí no hay mucha diferencia, digamos, en la persona entrenada o no entrenada. En cambio, sí hay diferencia en la pérdida de sodio y cloro en la persona entrenada o no entrenada. Bueno, no sé si fui claro en el comentario, pero bueno, es eso. Espero que haya quedado claro. Lo otro a llamar la atención en este cuadro, nada más, no voy a detenerme en detalles, es la gran variación entre individuos, ¿no? Entonces, acá lo que está mostrando este cuadrito son medias de los jugadores de distintos equipos, ¿no? Entonces, equipo A, equipo B, equipo C, o sea, 3 equipos en distintas condiciones climáticas, ¿no? O sea, distintas condiciones de temperatura y humedad. Pero lo que, para mostrar ahí en el caso de la sudoración y las sales, es ver la diferencia enorme. Por ejemplo, en el caso del primero, en promedio 1,7 litros por partido, en 90 minutos, 1,7 litros. Pero hay algunos jugadores, digamos, que perdió 1,1 y otro 2,6, o sea, más del doble, ¿no? Y similar, bueno, en el segundo equipo 2 litros y lo mismo, 1,3, 2,8, las diferencias, y en el tercer equipo 1,7, 3,1. O sea, ver que algunos pierden X cantidad y hay otras personas, otros jugadores en este caso, pierden el doble. Y similar o todavía más con el tema de las sales, ¿no? Entonces, en este caso, vamos en el equipo A, en este caso la media fue 4,3 gramos perdidos en el partido, unos perdieron 1,7 y otros perdieron 7 gramos, o sea, más de 4 veces más, ¿no? Entonces, bueno, es para, y podemos ver en los otros algo similar. Entonces,
Decir que la diferencia, y creo que todos lo percibimos, ¿no? Hay personas que sudan mucho y hay personas que sudan poco, pero a la vez hay personas que pierden muchas sales y personas que pierden pocas sales. Y esto obviamente es algo a tener en cuenta al hidratar a las personas, ¿no? Idealmente tendría que ser tener en cuenta estas diferencias, ¿no? Hay personas que vemos que sudan y vemos la camiseta que queda toda de blanco, eso es señal que está perdiendo muchas sales, otras que no, entonces bueno, eso sería conveniente tenerlo en cuenta. También hay diferencias en términos promedios, ¿no? Hombres y mujeres, hormonas de por medio, en términos promedios la mujer suele sudar menos que el hombre, aunque obviamente hay hombres que sudan poco y mujeres que sudan mucho. También los niños sudan menos que los adultos, y los adultos las personas, el adulto mayor suda menos que las personas adultas. Bueno, diferencias sí poblacionales, pero también mucha diferencia interindividual. Ahí, cuando existe gran pérdida de sodio en el sudor y o se consume excesivo líquido sin sodio, agua pura, imagínense, no sé, un deportista aficionado que corre una maratón y demora más de 4 horas en completar la maratón y está bebiendo a cada puesto que existe, se toma un montón de agua y solo agua, agua pura. Entonces puede haber riesgo de hiponatremia. Hiponatremia es baja concentración de sodio en sangre, ¿no? Y eso es lo que se le llama intoxicación por agua, ¿no? Entonces, si bien el riesgo de hiponatremia es bajo, bueno, es algo a tener en cuenta, particularmente en deportistas aficionados, que en este caso, por ejemplo, una maratón dura muchas horas sin completarla, y a veces por miedo a la deshidratación van tomando agua todo el tiempo, agua, solo agua, sin electrolitos y demás, y bueno, han habido casos incluso de personas que han fallecido por esta hiponatremia, ¿no? El riesgo es muy bajo, son pocas, pero bueno, también es algo a mencionar y eventualmente tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces a modo de resumen de varias cosas que dijimos, el equilibrio de agua depende del equilibrio de electrolitos y viceversa. Obtenemos agua a través de los líquidos que bebemos, de los alimentos que comemos y del metabolismo. Eliminamos agua a través de los riñones, la piel, las vías respiratorias y el intestino. Durante el reposo, el mecanismo principal de la eliminación de agua es la orina. Durante el ejercicio, el mecanismo principal de eliminación de agua es el sudor. Una deshidratación que supera aproximadamente el 2% del peso corporal disminuye el rendimiento significativamente. La frecuencia cardíaca y la temperatura corporal aumentan en respuesta a la deshidratación. Los principales electrolitos en el sudor son sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio. Están marcados en negritos, no sé si se alcanza a ver sodio y cloro porque son los principales. El sudor es hipotónico respecto al plasma, hipotónico que es menor concentración de sales. Entonces, al perderse agua, aumenta la presión osmótica de los fluidos corporales, porque se pierde más agua en comparación a los solutos, a los electrolitos. Entonces, la presión osmótica de sangre, la osmolaridad se hace mayor. La concentración de electrolitos en el sudor varía con nivel de sudoración, nivel de entrenamiento y nivel de aclimatación. En forma general, con el entrenamiento y la aclimatación al calor, disminuimos la cantidad de electrolitos y la concentración de electrolitos en el sudor. Cuando se suda intensamente hay más electrolitos en el sudor, o sea, más allá que obviamente depende del grado de entrenamiento, de la aclimatación, de la individualidad también, pero si sudamos muy intensamente,
se pierden más electrolitos que si sudamos más lentamente, porque la reabsorción de electrolitos no se da en forma tan eficiente si la tasa de sudoración es muy elevada. El riesgo de hiponatremia es muy bajo, como lo mencionamos recién. La deshidratación estimula la liberación de aldosterona y ADH, ADH o vasopresina, o sea, hormona antidiurética es la ADH o vasopresina. Y la producción de orina disminuye y se estimula la sed. Creo que ahora voy a decir algo, pero bueno, creo que los mencionamos en el sistema endocrino. Estas son las dichas hormonas del agua, esta y el péptido natriurético atrial, que tengo una diapositiva, creo, entonces no me detengo, pero bueno, la aldosterona y la ADH son las hormonas que ayudan, digamos, a que no nos deshidratemos. El péptido natriurético atrial es al revés, o sea, aumenta la diuresis. Pero reitero, creo que tenemos una diapositiva y voy a decir algo más. Y voy a correr acá porque yo no estoy viendo la parte de arriba del esquema, seguramente ustedes sí, espero. Ahí está, porque tengo... Bien, entonces es la deshidratación, un poco el esquema es me deshidrato, entonces, o sea, me deshidrato, estoy sudando, por ejemplo, en el ejercicio, estoy deshidratándome, disminuye la saliva, aumenta la osmolaridad de la sangre, disminuye el volumen de sangre, y bueno, varios mecanismos por distintas vías hacen, que lo marqué aquí, bueno, no lo había marcado, aumentan la sed, estoy marcando ahí, aumenta la sed. Ese aumento de la sed hace, de alguna forma, que me estimula a beber agua. Tomo agua, entonces compenso, o sea, incremento el volumen de agua corporal, o sea, en valores normales, y bueno, disminuyo, me alivia la deshidratación, un poco ese mecanismo de alguna forma de feedback negativo. O sea, me deshidrato por distintos estímulos, por distintos mecanismos, me estimula la sed, bebo agua y bueno, me hidrato, o sea, me disminuye la deshidratación. Bueno, esto es simplemente decir que hay, o sea, si bien hay bebidas deportivas, como mencionamos ahí, todas ellas en general, bueno, además de proporcionar fluidos, proporcionan algo de carbohidratos y proporcionan algo de sales, ¿no? Entonces, bueno, si bien podemos comprar hay varias marcas, hay maneras simples de hacer en forma casera bebidas hidratantes. Bueno, ahí es una de las maneras, que sería una bebida hidratante eficiente o eficaz.